Uso de la palabra el diputado Javier Tineo. Gracias, presidente. Me toca compartir el tiempo informando el proyecto de ley enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de gabinete en el mensaje 1366, por el cual prorroga hasta el 31 de diciembre del 2015 la vigencia de la Ley 26.204, prorrogada por sus similares, la 26.339, la 26.456, 26.563 y 26.729. Estamos hablando de una herramienta de gobierno, una ley que ya la sancionamos y la debatimos a finales del 2011 y hemos concretamente establecido cuáles son los objetivos de esta norma. Una norma que viene a reunir la necesidad de continuar con estas normas que han venido siendo pilares de alguna manera en el sostenimiento y la composición de un modelo económico inclusivo. Esta ley, como en años anteriores, prorroga, como decíamos, la Ley 26.204, que ha sido creada, que a su vez, insisto, prorroga la declarada el 6 de enero del 2002, todos sabemos lo que pasaba en aquella época, por lo cual se crea aquella denominada Ley de Emergencia Económica. Y hago una acotación respecto de la denominación de la ley, porque se dice, bueno, si ya no hay emergencia, si estamos hablando de un país que está creciendo, que está exportando, que se está industrializando, que está incluyendo, estamos hablando de leyes como la del presupuesto, como la ley de cheques, como la ley que ha explicado acá el compañero Fabián Ríos, como esta ley de emergencia económica, que son instrumentos para un gobierno, que son instrumentos para fortalecer políticas, programas y acciones concretas que apuntan a consolidar un proyecto político, que es el que la gente en definitiva ha votado mayoritariamente en el 2011 y que tiene que dar continuidad hasta su mandato el 2015, a pesar de que las grandes corporaciones, los grupos económicos están absolutamente abocados a entorpecer ese mandato sin ningún tipo de pudor. Y no lo digo solamente en términos políticos, sino también en términos económicos, porque justamente torcer el brazo a este gobierno respecto de las medidas económicas y de la profundización de esas medidas económicas forma parte de esa estructura desestabilizadora que se busca permanentemente sostener. Por eso que necesitamos avanzar, como bien lo explica el proyecto que nos envía la presidenta, en la prórroga de estas leyes, que reordena el sistema financiero, bancario, reactiva la economía, crea condiciones de crecimiento, regula la reestructuración de las obligaciones, trabaja sobre un componente central en nuestra política económica que es la soberanía monetaria. Esta es una ley que permite al Poder Ejecutivo establecer políticas respecto del tipo de cambio, sobre el control del tipo de cambio, e inclusive que en su momento sirvió para rescatar una cantidad de monedas y cuasimonedas que muchos gobiernos habían tenido que emitir. Sobre esta lógica, la de la necesidad de fortalecer la moneda argentina, que no es solamente porque uno quiera fortalecer los billetes y la moneda en sí mismo y porque quiera denostar la moneda extranjera. Tenemos que fortalecer desde la soberanía monetaria la moneda argentina, porque es la manera que entendemos desde nuestro proyecto político que sostenemos y fortalecemos la economía de los argentinos, el poder adquisitivo de los argentinos y la distribución del ingreso de los argentinos. Y porque de esa manera dejamos de mentir, como pretenden algunos mentir respecto de las valoraciones ilegales que hacen de la moneda extranjera y con la cual generan políticas y, insisto, movimientos desestabilizadores. Esta ley también permite la renegociación de contratos, la emisión de bonos, en un contexto donde el Estado sigue necesitando, nuestro gobierno sigue necesitando de estas herramientas para avanzar en políticas que ya han venido siendo provechosas para el conjunto de los argentinos. De otra manera, entendemos que
una ley de esta naturaleza apuntala una cantidad de medidas que todavía tenemos que profundizar de nuestro gobierno. No es resignando esta ley con la cual nosotros vamos a poder profundizar esas políticas. Resignar la prórroga de todas estas normas sería resignar en definitiva la estructura del modelo económico en el cual está sostenido nuestro gobierno y nuestro proyecto político. Por eso es que avanzamos en esta ley que impone también la alícuota del 45% sobre el derecho de la exportación, porque necesitamos priorizar fundamentalmente a todas las petroleras, a todas las explotaciones hidrocarburíferas, la necesidad de que la Argentina deje los hidrocarburos al servicio del consumo interno, al servicio de la economía, al servicio de todos los argentinos. Avanzamos también en la necesidad de que con esta ley estamos extendiendo la vigencia de la ley 26077, que establece la emergencia sanitaria nacional. Con estas leyes y con estos programas se ha permitido formular, activar y desarrollar e implementar programas de altísimo impacto positivo en las familias argentinas. Las políticas sanitarias son indelegables, son fundamentales en nuestro gobierno y esta ley nos va a ayudar a sostener con la prórroga de estas normas. Nosotros creemos, para ir terminando, señor presidente, y dejarle tiempo a la oposición a que se explaye como siempre lo hace, a pesar del enorme gesto de generosidad política de nuestro bloque, de haber estado acá sentado con los 129 compañeros dando el quórum y que después naturalmente forzó o obligó a que tengan que estar participando de este debate. Este también es un gesto de democracia que hay que rescatar. Cuando hay que debatir los grandes temas de la Argentina, llámese ley de presupuesto, ley de emergencia económica, la ley de cheque, los que garantizamos la presencia, los que garantizamos el debate y los que le damos continuidad a este principio republicano del debate en el Parlamento es este bloque del Frente para la Victoria, porque si fuera, evidentemente, por los bloques opositores estaríamos sin Parlamento, sin hablar, sin quórum y solamente parándonos frente de las cámaras de televisión para saber y enterarnos lo que piensan cada uno de los sectores. Nosotros creemos, en definitiva, que tenemos que profundizar, gracias a leyes de esta naturaleza, como el caso del presupuesto concretamente también, la necesidad de profundizar una política federal de distribución de recursos cuando las provincias, como nunca antes, han estado recibiendo y van a seguir recibiendo, no solamente a través de la coparticipación federal de impuestos, sino también a través de una cantidad de programas que son distribuidos federalmente y que no solamente se distribuyen los fondos, sino que la ejecución de esos programas los realizan los gobernadores y los intendentes. Esas transferencias que por ahí no quedan claramente establecidas como que son parte de la coparticipación de impuestos, que son transferencias a las provincias, son parte también de una política federal, son parte también de un principio de respeto a las autonomías y al federalismo argentino, en que este gobierno ha hecho como un pilar central de su política. No permitir que solamente sean grupos económicos o grupos centrales de los gobiernos los que le fijen las políticas a los gobernadores y a los intendentes, que sean justamente esas autoridades las que lleven adelante las políticas. Pero no se puede llevar a cabo una política federal cuando ni siquiera la dirigencia opositora representada en este Congreso, cuando incluso tienen gobernadores de su signo político, se sientan a dar quórum para andar al debate o se sientan a votar el presupuesto nacional, que no es, como ha dicho la presidenta, el presupuesto para ella, para sus funcionarios o para los gobernadores. Las leyes del paquete económico que estamos por votar hoy acá, señor presidente, son leyes que apuntan a fortalecer y a sostener un modelo económico que está destinado a beneficiar al conjunto de los argentinos, a los 40 millones de argentinos. No está para beneficiar a ningún gobernador, a la presidenta, mucho menos en particular. De manera que es muy difícil entender de que todavía haya sectores de la oposición que, insisto, hagan política
con el discurso de la federalización de los recursos y ni siquiera participen con su voto, con su acompañamiento, con el debate y mucho menos con el quórum en una sesión tan importante como esta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.